Muy buenas, cordial saludo a todas las personas que se conecten con nosotros a partir de este momento. Juancho es un compañero de las comunicaciones, es un periodista de los medios más conocidos como comunicación popular. Medios de comunicación popular quieren decir que los medios que están inmersos en el territorio hacen parte de organizaciones sociales, de organizaciones de base, y ellos también ejercen el quehacer del periodismo dentro de sus comunidades para visibilizar ese quehacer. Entonces, es un gusto tenerlo aquí con nosotros para clarificar algunos puntos de pronto neurálgicos que se suscitan con la comunicación alternativa hoy por hoy. Gracias, Marcela. Gracias, Hernando. Eh, Cordial saludo a todos los que nos están viendo en este momento, a todas las personas que se unen o que abren esta aplicación para poder, digamos, enriquecerse o recibir elementos de debate frente a los temas que aborda este medio de comunicación. Eh, sí, efectivamente hemos venido trabajando en términos de la comunicación de manera muy empírica. Estuvimos dando algunos debates muy fuertes en las épocas del Plan Centro y en la época del gobierno del Ciudad-Región. Todos sabemos modelos estos de ciudad enmarcados entre la lógica del capitalismo y de las multinacionales, y eso nos permitió pues recrear en las aguas de la comunicación popular, pero tampoco todos esos pergaminos que Marcela me cuelga. No soy el gran comunicador, soy simplemente un sujeto social y que juega un papel muy determinante en algún determinado momento de un proceso y que estuve desligado durante los últimos 4 o 5 años, un poquito más, porque ingresé a una nueva dinámica de actividad social y política, que el país pues tampoco, digamos, se frena frente a esas dinámicas, sino hace parte también de ellas. Entonces, con tranquilidad, Marcelita, yo simplemente soy un sujeto social más y que tiene algunos elementos para poder debatir y aportar a la lógica de la comunicación popular y, por supuesto, aprender de ustedes dos. Juan, ¿cuál es su concepto del que debe ser la comunicación popular en un país como Colombia tan conflictivo, tan convulsionado y con una distancia inmensa entre la comunicación y las clases populares? Bien, en un criterio personal y obviamente pues con insumos recorridos en el andar, no son caprichos de uno o ni siquiera extraídos, si se quiere, de los libros que, digamos, que la academia aborda y desborda frente al tema, sino con los elementos que le conté ahorita. Creo que hay primero que debatir qué es lo popular. Si lo popular es porque eres económicamente pobre. Entonces, cualquier persona que tenga una economía bastante lamentable, ya de hecho lo calificamos como popular. Y si hay que lo popular, esa clase de lo popular realmente no se hace sujeto y no es determinante. Entonces hay que debatir si lo popular obedece a unas condiciones económicas o a una concepción de vida también frente a las estructuras de poder que existen en un país como el nuestro. Y la comunicación tenemos que también darle un debate en términos de qué es comunicación. De hecho, comunicación es comunicar, ¿cierto? Producto de unos diálogos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita puede ser una prueba, un poquito, una muestra pequeña de lo popular, de lo comunicativo, perdón, de las comunicaciones. Pero si vamos a hablar de la pobreza en el país, ya no nos podemos denominar comunicadores populares porque no se sabe si cada uno de los que estamos acá realmente hacemos parte de un proceso realmente social y popular. Entonces, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado en términos de lo popular y de la comunicación. Lo popular no es lo que es simplemente el económicamente pobre, porque sí, y entonces ya veamos esa característica. Y lo comunicacional o lo comunicativo no es propiamente el que tiene un micrófono y una cámara para informar. Por ejemplo, traigo a colación los presentadores de los grandes noticieros corporativos. Entonces, el que lee a una pantalla que le ponen a frente, que lo elaboró otra persona, entonces ya le dicen, no, este es un gran periodista y un comunicador, y además a veces le anexan que es un gran investigador, ¿cierto? Y raya con las tres cosas porque de pronto ninguna de las tres la ejerce, sino que es un buen lector. Entonces a veces se tergiversa, pero se tergiversa y como se vuelve constante esa narrativa,
se van volviendo, entre comillas, verdades reveladas. Muy interesante, sí, muy interesante. Juan, pero yo insisto en profundizar esa brecha que existe, no solamente en términos de la comunicación, yo creo que en otros quehaceres también, de esa escinción, división que existe entre las comunidades y sus quehaceres, que no se visibiliza. Difícilmente encontramos noticias especializadas de los barrios, de las juntas de acción comunal, de los grupos de jóvenes, de los parches deportivos, de todo este quehacer. No es tema de las pantallas grandes. Eso es lo que es preocupante. Pareciera que el país tiene un divorcio con sus mismas comunidades, no ha tenido esa posibilidad de ser interpretado por los comunicadores tradicionales. Sí, mira, ahorita estamos viviendo, en este momento estamos viendo un evento publicitario, bochinchoso, si se quiere llamar así, que se lo están abordando los grandes medios de comunicación y que lo están mostrando como un éxito en la reconstrucción de la sociedad y demás, que es los 10 años que se cumple del, digamos, del desalojo brutal, criminal, que otros miembros le podemos determinar, a la famosa L, ¿cierto? La L, todos sabemos que queda ahí cerca al, a la, al parque, a los mártires. Y lo muestran como un gran hecho de recuperación, entre comillas, de esa Bogotá que estaba sumergida en la indigencia y demás. Entonces eso lo dicen y entonces a veces muestran algunas personas que fueron víctimas de eso y que les han dado algunos subsidios y sin lugar a dudas habla muy bonito de eso. Entonces cualquier parroquiano puede decir, ve, mira, es que efectivamente el pueblo siente agradecido por ese gran hecho. Pero si entramos un poquito más a profundidad de lo que realmente recreó eso, no solamente en el hecho mismo, sino los antecedentes y lo que después generó, pues vamos a ver que eso fue una catástrofe humana en Bogotá, sin precedentes, una catástrofe de todo, violación de toda la clase de derechos humanos. Bueno, sabemos que la antesala de la N fue el cartucho, todos sabemos cómo, entre comillas, resolvieron el tema del cartucho, esta institucionalidad, y hay un gran insumo, una gran vivencia que no se visibiliza por parte de los medios de comunicación. Y uno pregunta, ¿y por qué no se visibiliza? Hombre, porque es la característica clase, la razón de ser de esas empresas comunicaciones corporativas. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la comunicación popular? Y dice, ahí está la comunicación popular. Cuando la comunicación popular ha tenido, digamos, la posibilidad de allanar esos escenarios, de develar esas realidades, ¿cierto? Con hechos concretos, con pruebas, pues muy poco, porque son los camaleones de los medios de comunicación las que saturan e invisibilizan estas apuestas. Entonces tú lo haces en el periódico pequeño, tú lo haces en una emisora que tienes en el barrio, y haces todo un debate frente a eso, pero a la final sigues pensando sobre el imaginario de la sociedad en general, lo que lo corporativo revela, Cuenta, denuncia, cuenta. dice, Entonces sí. todo el mundo hoy, por ejemplo, aplaude digamos, ese capítulo tan nefasto que tuvo Bogotá en el tema de la recuperación, entre comillas, de la L. De la L denominada el cartucho. El cartucho, correcto. El No, antes posterior, cartucho. cartucho, que la No, cartucho era el Bronx, era el Bronx. lo que pasa es que eso lo generó el cartucho. Cuando se viene Sí, la sí, sí. persecución humanidad, Peñalosa lo que hizo fue desalojar el cartucho, montar un parque ahí y toda esa gente que está en el cartucho entre la carrera décima y Avenida Caracas por la calle 10, calle novena, se fueron para allá en los Mártires. porque eso hace parte de la misma política, digamos, del modelo ciudad que ellos están imponiendo. Claro que sí. ¿Cierto? La ERU, por ejemplo, la empresa de renovación urbana tiene responsabilidad en eso porque están diseñando eso y obviamente todas estas políticas de los gobiernos de turno tienen que seguir al pie de la letra todo lo que determina ese modelo de ciudad. Pero bueno, Bueno, no pero salgamos si del volvamos escenario. al tema de la comunicación.
comunicación En este popular. momento hay una crisis, en este momento hay una crisis comunicativa bastante grande a todo nivel en Colombia y en el mundo básico, pero hablemos de nuestro territorio, Colombia. Hemos conocido que muchos de los medios corporativos llamados tradicionales tuvieron que hacer unas reestructuraciones por tema de pauta, por tema de ingresos económicos. Se mostró hace unos días se mostró una tabla en la cual se vieron las pérdidas acumuladas de todos estos medios, pero ellos siguen, como son corporativos, sus dueños pues no los dejan acabar. Y hay una comunicación popular que no se atreve, no sé si usted esté de acuerdo o no, en abordar cierto tipo de escenarios por multitud de razones. No puede, no se arriesga, etcétera. No lo dejan. ¿Cómo debieras hacer, cómo debieran hacer los medios populares para llenar ese vacío que están dejando los medios corporativos para poder informarle a la gente? Bueno, primero yo no creo que la comunicación del poder imperante esté débil, yo no creo eso, porque es estratégico. Yo siempre he dicho una cosa y lo aprendo uno en la vida. Para construir sociedad tú necesitas dos columnas vertebrales. Uno, el modelo de educación y dos, el modelo de comunicación. Y ellas dos funcionan como hermanitas siameses y son la columna vertebral de la construcción de sociedad. Entonces, a través de la comunicación es que ya han construido un lenguaje en el pueblo, en la gente, en los ciudadanos. Y a través de la educación, pues han vendido su historia y han ocultado la historia de los pueblos. Que en estos tiempos, digamos, de nuevos, no de nuevos escenarios, sino de la consecuencia de los tiempos pasados, pues ya hay otros escenarios donde la gente se revela, como por ejemplo son las calles, y eso lo llevan a reflexión frente a otra cosa, y la tecnología de alguna manera también ha ayudado a que la sociedad, y sobre todo la sociedad joven, digámosle, tenga más fácilmente acceso a información y a investigar, y poder encontrar otras verdades que se dieron cuenta que no son las que le vendieron dentro del marco del modelo económico de la academia. Igualmente está pasando con la comunicación. Ellos digan, puede que vaya en una crisis, si se quiere llamar así, la empresa Caracol o la empresa RCN, ¿cierto? Entonces, o sea, ya la gente no le come cuento, no le cree, entonces hay que meter novelas, hay que meter una cantidad de cosas, eh, y ahí van metiendo el veneno. Pero ellos allanan y tienen allanado otros escenarios virtuales fuertes que siguen incidiendo en la toma de decisiones de la gente, sigue incidiendo en la forma de pensar de la gente y sigue incidiendo en la forma de actuar de la gente. De pronto no les están dando y no logran avanzar en la lógica de la concepción de un modelo de derecha, pues lo que nosotros hablamos de una ideología fascista, eso ya casi no cala, aunque de todas maneras han logrado reclutar, entre comillas, en esa ideología a través de los medios de comunicación no formales como estos, no corporativos, sino mediáticos. Han logrado eso, pero no logran, digamos, romper esa estera. Pero lo que sí uno entiende, lo que sí uno logra ver que el daño que le hacen ellos es la desinformación. Eso sí, a través de todo el ejercicio mediático, de las TIC, de todo lo que ha avanzado en términos sí, de la tecnología de las telecomunicaciones, ellos se han sabido usar eso como un instrumento estratégico de la desinformación, ¿cierto? Ya no incrustan el veneno de la ideología, sino es a partir de la desinformación y obviamente alguien desinformado no solamente lo pone en inestabilidad frente a las decisiones, sino es fácil de ser cooptado por algunos de los sectores. Ahora, en el particular, lo que implicamos, digamos, en la otra orilla que somos nosotros y nosotras. La otra orilla, ¿cuál es? Hay una crisis, yo digo que hay una crisis muy fuerte, en donde la comunicación como proceso social, como proceso comunicativo, no se ha logrado consolidar. Y cuando se logra medianamente consolidar, hace una transformación de proceso a estructura empresarial. Y entra la crisis, porque termina la gente trabajando en términos de la empresa, ¿cierto? Y usando lo que anteriormente tenían como sus principales protagonistas, que eran las dinámicas sociales de los barrios, de los pueblos, de los territorios, terminan siendo instrumentalizados para sostener esa estructura empresarial. Y ahí entran en rifirrafes.
y entran en rifirrafes de no crecimiento o de rompimiento en un momento determinado de crecimiento empresarial. No lo hemos logrado incidir en la columna vertebral de la construcción de sociedad, los medios de comunicación llamados populares o llamados alternativos. Pues es un Sí, cuestionamiento que se hace. perdón, Marcelita, perdón. Pero entonces, en la segunda parte de la pregunta es cómo lograr que los medios populares llenen esos vacíos de una comunicación seria ante una sociedad. Yo digo retomar, o sea, las tecnologías están ahí. ¿Cómo usted hace para que ellos lleguen a allanar esos escenarios? Eso implica definitivamente que aquellos sectores que se autodenominan cuestionadores del sistema, alternativos, propositivos, hagan un ejercicio de escuelas de formación en los barrios y demás. En los colegios mismos, por ejemplo, uno ve una emisora, una emisora estudiantil en X colegio, pues sus niveles de autonomía y soberanía son limitados, porque están subordinados a políticas de la Secretaría de Educación y por qué no a veces se meten en las cuestiones de la Secretaría de Comunicación. Y esas secretarías funcionan es dentro de la lógica coyuntural de los gobiernos de turno. ¿Qué harían las organizaciones? Si tú vas a ver y te vas a sentar, y hay muchos medios de comunicación que yo no los llamo medios como instrumentos de comunicación que se autodenominan alternativos, desligados totalmente de las comunidades, pero sin embargo sus páginas o sus micrófonos allanan o brotan o emanan y se intoxican incluso con lo social y lo popular, pero no tienen procesos sociales. Claro, entonces sería mejor pensar en el ejercicio contrario. Las organizaciones sociales fortalecer sus procesos de comunicación, como debía ser, como está contemplado en la comunicación desde sus orígenes, la comunicación popular. La comunicación popular surge a partir de las realidades y de estos actores sociales que son vitales, porque son un músculo fundamental. Y no es la noticia, porque aquí también se ha confundido eso, el rating, la noticia, la frivolidad, todo eso es lo que nos han enseñado y nos han vendido. Pero nosotros tenemos el deber también de informar qué es lo que está pasando en los territorios. Yo no sé, me permite, profesor, y quiero analizar algo que estaba hablando Marcela y me trajo a colación. Cuando en aquellas épocas del 2010, 2011 nos conocimos, un poco antes, y nos conocimos en esas dinámicas, no nos conocimos en un salón de clases, no nos conocimos haciendo fila con una hoja de vida debajo del brazo, no nos conocimos haciéndole el lobby a un burócrata de turno, no, nos conocimos en la calle, nos conocimos en esas dinámicas y de alguna manera pues empezamos a entender de que efectivamente era pertinente en ese debate y esa conversación que teníamos del modelo ciudad, el modelo ciudad-región que se está imponiendo y el plan centro. El plan centro. Eso es lo que nos dio calentura para poder articularnos y encontrarnos con mucha gente y hacer esto, hacer parche para poder hablar en determinados momentos de un tema tan importante como ese. ¿Qué encontramos ahí? Lo que yo les decía anteriormente, una cantidad de medios de comunicación, no, una cantidad de empresas de comunicación, se llaman medios de comunicación y se autodenominan populares. Y cuando esos medios de comunicación realmente tenían un sentido, un pensar real, actuante, como sujeto social y político del sentir de la gente que sentía que el modelo ciudad-región iba a ser un daño para las comunidades o el plan centro iba a ser un arrollador de los derechos de los habitantes de esta ciudad. Nadie mire dónde eso, tenía un discurso. Y había un escenario peor, peor desde el punto de vista ético, yo lo digo desde el punto de vista ético, que comían de acuerdo a la pauta publicitaria que se les dieran. Entonces era una carretera pues vamos a hablar de los animalitos, era una carretera de gente sedienta de arañar centavos que les ofrecía la institucionalidad para pauta publicitaria, pero la institucionalidad que le estaba votando las boronas para la pauta publicitaria era la que estaba imponiendo el modelo ciudad-región o el plan centro. Eran los mismos, ¿cierto? Entonces le tiran las boronas. ¿Y qué hicieron esos tales medios de comunicación? Eran 3, 4 gatos con un pasquín debajo del brazo pidiendo pauta y hoy uno los ve, se camina al centro y los encuentra y son degradantes, bastante degradantes y todavía viviendo 2 páginas porque eso les da pauta para vivir y para tomar.
¿Y dónde están los procesos? Ahí está el error no siquiera son estas propias comunidades que están allí, sino que ellos sí hicieron el lobby y le dan la pauta a ellos para sus fines personales y mezquinos y se les cierran las puertas a procesos sociales y comunitarios que en su interés así tienen políticas de confrontación a los modelos que imponen el poder imperante a través de los gobiernos de turno. Una última pregunta para terminar esta sección, Juan, es en este momento y sobre todo en esta campaña electoral que parece que finaliza el próximo 31, ojalá que en primera vuelta tengamos ya una solución a favor del candidato del pueblo. Son las noticias falsas, los bots y todo el tema de los hackers y los influenciadores y toda una cantidad de cosas que han venido a alterar la razón de ser de la comunicación. ¿Qué hacer al respecto? Mire, profe, esto lo que estamos viviendo simplemente es el escenario que anteriormente lo diríamos también, que eran los escenarios de guerra. Es que la guerra no es un problema solamente de tiros. Hay guerra mediática, hay guerra política, hay guerra social, ¿cierto? Hay guerras sucias. Y lo que estamos viviendo es una guerra esa sucia, que en otrora también se ejercía. Pero ¿cómo se ejercía? Persiguiendo a la oposición, ¿cierto? Torturándola, cazándola con algún grupo insurgente y desapareciéndola o penalizándola. ¿Y hoy qué tienen? Hoy ya no tienen las mismas herramientas, no tienen solamente las mismas herramientas que tenían en el pasado, que eran tortura ahorita, sino ahora tienen otros perversos criminales que es las bodegas, ¿cierto? Eso que llaman las bodegas mediáticas, los que generan las noticias, lo que bombardean por TikToks, lo que bombardean por estas vías informáticas y están pensando en la criminalidad para desprestigiar y para perseguir y amenazar a su estilo dentro de un marco mediático. Es decir, la guerra persiste. Y lo que nosotros hemos visto durante estos 4 años que está terminando, pues un escenario de guerra también, ¿cierto? Un escenario de guerra, sí, nos duelen los muertos físicos, pero esa guerra ya no es sola. Aquí hay una guerra que es más fuerte, que es efectivamente castrar pensamientos, castrar rebeldías, castrar a través de la vaina de la desinformación y nosotros podemos también decir, de dañar el buen nombre de las personas, ¿cierto? Del buen nombre de la persona. Entonces, lo que nosotros estamos viendo y uno lo interpreta, pues lógico, el poder que se está ahorita confrontando este gobierno, que entre otras cosas hay que decir que pasamos 4 años de gobierno, no de poder, pero sienten que si vienen otros 4 años y sobre todo pensando en un compañero como Iván Cepeda, que su esencia misma es la ética, pues las transformaciones de pronto van a ser mucho más fuertes y eso es lo que efectivamente tiene temor este sector de la derecha. ¿Cómo será que nosotros decimos derecha? Antes decíamos derecha, ahora hacemos ultraderecha. Es la misma derecha, lo que pasa es que están combinadas una con otra en términos de la oligarquía clásica y el dinero. Eso, pero reforzada con unas cuestiones mafiosas que era el narcoparamilitarismo, encabezado, pues todos saben muy bien, del nombrable. Entonces, esos son dos derechas que se funden en una y están haciendo potenciando, yo no digo que haciendo, potenciando el ambiente de guerra que históricamente han tenido en este país, sometiendo esas posibilidades de resistencia o de buscarse un mejor mañana para esta ciudadanía. Y yo agregaría para finalizar el lawfare también, todas estas estrategias donde las derechas se han asociado con los gobiernos más ortodoxos y retardatarios del planeta para, a través de sus herramientas, también aislar y marginar y acosar a los demócratas del mundo. Esta es una estrategia mundial de descrédito, de calumnia. Es un sistema perverso donde se han unido esos poderes porque pues abunda el dinero, abunda todo esto y ellos no quieren que Latinoamérica se fortalezca ni los países que han sido emblemáticos en los derechos humanos y en las historias mismas de los pueblos como el pueblo cubano, como el pueblo venezolano y todo esto, ¿no? Fíjate que lo que dice Marcela es muy cierto, es la globalización de la guerra, ¿cierto? La tortura, este país aprendió a hacer la tortura por las escuelas que daba
valga la redundancia, la Escuela de las Américas de Estados Unidos. Aprendieron a torturar fue a partir de ahí. Luego vinieron ya los de Israel, por Yaiklen y demás. Eso está pasando también con lo mediático. Entonces, por eso digo, no creo que las corporaciones mediáticas, al menos de Colombia, pero sé que en el mundo tampoco, estén frágiles, estén débiles. Lo que pasa es que están reforzando su forma de hacer las cosas, su forma de incidir en la mentalidad de la gente. Y la guerra, también mediática, es una apuesta del enemigo para globalizarla. La está globalizando. Entonces vemos cómo desinforman en Oriente Medio, cómo desinformaron en Venezuela, En todo lo que está África. diciendo. Entonces generan una guerra para generar temor, por un lado, ¿cierto? Generar desinformación para que conlleve a la, digamos, a la, a la inestabilidad frente a las decisiones por parte de la población y sobre todo, tercero, pues va acaparando y destruyendo medios de comunicación alternativos que incluso son estatales, como por ejemplo vemos RT, vemos, perdón, RT en español, o vemos Hispan TV, Noticias Uno. o medios de comunicación también internacionales, que muchas veces ya quedan como eclipsados a pesar de que siguen teniendo su postura política de visión internacional y propositiva. Marcela, por favor, presente el segundo tema para hablar con Juan. Bueno, el segundo tema es un interés también de lo territorial y está implicado justamente el conflicto que escuchamos últimamente, que es el tema de la confrontación de dos comunidades indígenas enfrentadas en el Cauca. En razón a que nuestro invitado hoy ha vivido en estos territorios y es conocedor de estas dinámicas de estas dos comunidades, entonces nos gustaría adentrarnos en ese tema brevemente en lo que nos queda de tiempo para darle un poco de claridad a las personas que nos escuchan y nos ven, nuestros seguidores. Gracias, Marcela. Pues me atrevo también a explicar. Sí, estuve unos años compartiendo en esas zonas del suroccidente y eso me dio la posibilidad de tener unas relaciones, no profundas, pero sí unas relaciones con comunidades, por ejemplo, las comunidades NASA y de alguna manera por ahí con guavianos. Y pues más o menos pude, pero no soy el conocer profundo de esos No, temas. Pero sí quiero plantear, pues no sé, en términos de lo que está sucediendo hoy, tengo muchos elementos desde mi punto de vista de la dinámica de los procesos que vienen en nuestros territorios históricamente abandonados e históricamente víctimas del conflicto social, político, económico y militar que el establecimiento colombiano y el poder que ha persistido les han impuesto. no es nuevo este conflicto, ¿verdad? Este conflicto tiene su antecedente. ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre eso, Juan? Sí, ese conflicto tiene, o sea, hay que escarbar realmente, hay gente que le gusta escarbar y traer a colación eso, pero hay un elemento yo siempre plantearlo. Hay un problema de tierras definitivamente muy fuerte. Hay un problema de tierras, pero también hay que decir de que en esas luchas y de resistencias de nuestras comunidades ancestrales, que son nuestras comunidades ancestrales, eh, algunas de las organizaciones se fortalecieron orgánicamente gracias a unos recursos económicos que vinieron de comunidad internacional. Entonces, mucho dinero allí y hay unas que recibieron más que otras, ¿cierto? Y eso puede generar de alguna manera celos entre unas y las otras. Y el tema de la tierra, pues es crucial para el poder desarrollar y mantener su autonomía y soberanía como pueblos. No me atrevería a decir, porque una vez en medio de comunicación escuché de un periodista que cuando hubo esa situación de que unos compañeros, los llamo compañeros, de los MISAC, los antiguos guambianos, vinieron a hacer una manifestación aquí hace poco en Bogotá, diciendo pues, que los acuerdos no se estaban cumpliendo por parte del gobierno nacional. Entonces uno dice, bueno, miremos, hay que ver eso. En principio uno tiene que ser muy respetuoso, sobre todo cuando una persona tiene un micrófono y unas cámaras al frente, es como si tuviera un arma. O como el conductor cuando tiene el timón al frente, es como si tuviera un arma, tiene un alto nivel de responsabilidad frente a cómo lo administra, ¿cierto? Sin dañar al que va al lado o que va al frente, sino ser lo más objetivo posible. Entonces se trató también de estigmatizar a esas personas que no fueron 10, no fueron 20, fue una gran cantidad de gente que vino,
y tenía pues unas quejas, tenía unos reclamos, y bueno, y ahí algunos lo entrevistaron y nosotros no venimos contra el gobierno, pero sí queremos que revisemos unos compromisos que hubo en tiempos anteriores y no se han avanzado según la agenda construida. Eso dio pie, me devuelvo un poquito, a que algún medio de comunicación empezó a estigmatizarlos y decirle que es que ya están influenciados por sectores, que la guerra profunda que venía contra los nazis era histórica, que incluso los misadas estaban divididos y que los bonitos y los que nos quieren a nosotros como gobierno del cambio se quedaron allá y los que se vinieron acá son los que no nos quieren. Entonces hay unas apreciaciones, me parece a mí, dañinas, perjudiciales. Las comunidades tienen sus historias, las comunidades ancestrales tienen historia, y historia fuerte, y no es de ayer ni es de antier, han sido históricas desde los mismos más de 500 años. Igual pasa con las comunidades afrodescendientes, palenqueras y demás, tienen unas historias muy fuertes que uno no puede de brochazo, porque no fue comité de aplausos de X o Y, estarlas estigmatizando. Ahí, eso es muy complicado y uno no puede perder de vista que esas comunidades han sido, son y siguen siendo víctimas, víctimas del establecimiento, de las multinacionales, de la comunidad internacional, que entre otras cosas la comunidad internacional en términos de, hablemos de Europa y demás, como era la USAID si se quiere, simplemente lo que hacía era ponerte unos pañitos de agua tibia del ojo negro que le dieron ellos mismos su trompada. Entonces yo te golpeo, pero te pongo los pañitos pañitos de agua tibia para que no se te vea tan complicado el ojo. Hago el daño, pero tengo los dineros. Un poco como decimos, la guerra y la paz son dos términos que son de gran negocio y, y lo generan los dos mismos, los victimarios, los que niegan la paz y los que niegan la guerra. Entonces hay que ver con mucho respeto y con mucha seriedad esa situación de las compañeras de las comunidades en su calidad de víctimas. Los compañeros NASA tienen una historia de víctimas y podemos hablar también que fueron víctimas del conflicto, si se quiere, insurgente, porque se concebía siempre como sujetos de guerra y habían que armarlos, y los otros los estigmatizaban y había que guerrearlos porque ellos estaban junto con los insurgentes y ya, entonces eso volvió una onda, y creo que estos 10 años de un acuerdo que se hizo, se construyó un acuerdo de paz, eh, no ha estado a la altura para entender de que las comunidades son también un elemento fuerte de víctimas del conflicto armado, social, político y económico, no solamente de las insurgencias, sino y sobre todo del modelo de país que ha querido imponer históricamente el poder imperante. Juan, Preguntas, de- Hernán. desde su punto de vista y con la experiencia que usted tiene por haber vivido allá, ¿hay alguna posibilidad de solución para que estos dos pueblos vivan en paz, lleguen a acuerdos, lleguen a una convivencia pacífica? Primero, pues mi paso 4 años no es vida ya. O sea, fueron 4 años que estuve ahí, 4 o 5 años, jugadas, compartiendo, acompañando, hablando, generando afectos. Bien, pero yo sí puedo decir una cosa, poder asumir hoy, se fue, Mm, sigue, sigue. Aquí está. No, bueno, por poder nosotros entender qué es lo que está pasando allí, creo que le corresponde a la institucionalidad colombiana en particular lo que está pasando en este gobierno y lo que usted dijo muy bien, ojalá de la continuidad con el compañero Iván Cepeda. ¿Y qué es? Entender que vamos a sentar en una mesa a las víctimas de todo tipo. Ellos son víctimas, ellos no son victimarios. Hay que quitarnos una cabeza, ellos no son victimarios, son víctimas y han sido instrumentos de manipulación por sectores del poder camuflados en la cooperación internacional, camuflados en gobiernos como algunos de los que hemos tenido en este país, ¿cierto? Entonces, ellos tienen unas reseñas probablemente generadas por esos gobiernos victimarios, por esos modelos victimarios. La coca, por ejemplo, es un elemento muy fuerte que rompió y dividió, ¿cierto? Tú llegas allá y son las comunidades ancestrales, son las comunidades campesinas que tienen sus sembrados, y cuando llegas por la noche, pues eso parece un pesebre en donde pues son
muchas lucecitas y todas esas luces tienen sus sembrados y no estamos hablando de una hectárea, estamos hablando de una cantidad de hectáreas. Pero ¿quiénes son los dueños de eso realmente? Los dueños de eso no son los campesinos, no son los indígenas que están sembrando eso, sino los dueños son los que le compran a ellos, son la sobrevivencia. Volvemos otra vez a la discusión de siempre que se debatió mucho en el punto del acuerdo final, lo que tiene que ver con sustitución de cultivos de uso ilícito, ¿cierto? Que si tú no resuelves lo social, resolver es resolver, estructuralmente hablando. No es que yo me resuelvo por los 4 años que tengo un gobierno, sino es estructuralmente una política estatal. Como el acuerdo final es de cumplimiento estatal. Y entonces, claro, si tú no resuelves, no generas sus escenarios de resolver lo social y lo económico, ¿cierto? Difícilmente puedes resolver ese tema de la coca. Y el tema de la coca es un elemento bastante perverso en esta posible división, no la habría división, pero bueno, le dicen división entre dos comunidades ancestrales. E incluso dentro de las mismas comunidades ancestrales también les llaman división. Y uno mira la profundidad y es que esas profundidades tienen que ver en gran medida por las políticas de los gobiernos anteriores, tiene que ver en gran medida por el modelo económico que imponen, por gran medida este nuevo escenario de la derecha, porque es de la derecha planetaria el tema del narcotráfico. Entonces, mientras que tú no resuelvas eso, no puedes generar escenarios realmente de paz. Puedes generar escenarios de tranquilidad y de no choque físico, pero la tranquilidad y el no choque físico no es sinónimo de construir territorios de paz. Muy interesante, Juan. Indudablemente tenemos que decir que tenemos que llegar a la pacificación de estos territorios donde la intromisión de los agentes armados ajenos a las comunidades respeten los territorios, respeten la vida de todas estas líderes, de todos estos, de estas comunidades, porque también es esa problemática que se han insertado en toda la geografía nacional y entonces lo vemos todos los días en el Catatumbo, lo estamos viendo y no estamos pensando que sea la comunidad la que tenga que estar siempre soportando, como decimos, o frenteando una situación que se debe resolver de manera quizá estructural, pero con ese logro, con esa meta principal de pacificar los territorios y la vida, respetar la vida, básicamente. Yo quiero analizar un elemento, aprovechar la situación que están viendo los compañeros de NASA y los compañeros guardianos o Isaac, que yo ambos los respeto, son víctimas, han sido colonizados de manera culturalmente hablando, y podemos decir, yo puedo decir que esa guerra o esa confrontación no es entre comunidades, No, de manera autónoma y soberana. Hay agentes externos perversos que se han cruzado por ese camino. correcto. ¿Y eso a qué se debe? Compañeros, lo decimos, lo seguimos diciendo hasta la saciedad. Hubo una apuesta, otra de las tantas que ha tenido este país, de por generar escenarios de paz, los acuerdos que se han hecho con las insurgencias, que eran, según el texto mediático del poder, de la oligarquía de la derecha, era quienes eran los responsables de las violencias en los territorios. Y pues el siglo XX inició con los primeros acuerdos de Rafael Uribe y hasta hoy podemos decir que Colombia ha estado marcado por un sinfín de acuerdos, pero que igualmente ha estado marcado por un sinfín de desacuerdos en no cumplimiento de dichos acuerdos. Y cuando no hay cumplimiento de un acuerdo, si tú lo miras, entre uno y el próximo por el no cumplimiento, pues la violencia y la guerra se atiza mucho más fuerte. Entonces, el no cumplimiento del acuerdo final de manera integral por parte de todos los gobiernos, cada uno a su medida, cada uno en su proporción, han tenido responsabilidad de las guerras que hoy retornaron en los territorios y sobre todo con por la fuerza tan dura en que se está implementando esas guerras que poco o nada tienen que ver con tiempos anteriores. Entonces vamos a cumplir, o sea, a cumplir 10 años. Colombia vivió un acuerdo final que se firmó en noviembre de 2016 y se protocolizó con bombos y platillos. La comunidad internacional dice que los mejores acuerdos de las historias del planeta,
Y bueno, han dicho mucho, pero efectivamente las guerras retornaron a los territorios, en principio por no cumplir el acuerdo final de manera integral y de manera metodológica como lo planteó, y por querer hacer trizas el acuerdo final, y por otros no implementar el acuerdo tal y como está firmado, sino por la interpretación de los gobiernos de turno. Desacierto catastrófico que ha conducido a muchas más muertes, no solamente de los mismos que firmaron este acuerdo, sino de las comunidades mismas. Que están en la mitad del conflicto, que eso es lo triste. Siempre llevan del bulto. Siempre están en la mitad y no están, no son los que deben responder a este avasallamiento, a esta forma tan hostil en que se están tratando en este momento con el resurgimiento de esas fuerzas al margen de la ley. Entonces, un llamado también a esto, un llamado a pacificar los territorios con todos los esfuerzos que sean posibles y más. Nunca es demasiado, nunca son los esfuerzos suficientes para lograrlo en un país que ha transcurrido tantas décadas sin fin casi de violencia. Entonces hacemos un llamado a estar atentos y sigamos dialogando, sigamos profundizando un poco desde la acción, desde la práctica de esta comunicación que es la comunicación popular. Gracias, Juan, por aceptar nuestra invitación. Gracias. Si tienes alguna pregunta, Hernán Reaño, como siempre, tan interesado en estos temas tan sensibles para las sociedades. No, Marcela, solamente que son temas que merecen más tiempo. Desafortunadamente, pues no pudimos abarcarlos más, pero esperemos que la semana entrante o en unos días podamos dedicarle más tiempo para poder seguir llevando la verdadera información a todas las personas que se comunican con nosotros. Muchas gracias. Bueno, profesor, quisiera yo también analizar una cosa que usted dijo ahorita. Qué bueno que ese ejercicio lo pudiéramos hacer con protagonistas de, digamos, procesos embrionarios en nuestras comunidades sobre la comunicación. Es bueno también escucharlos a ellos qué piensan en términos de la comunicación, cómo iniciaron, qué obstáculos han encontrado en su andar, qué dificultades, cómo han superado dichas dificultades, y eso nos enriquecería mucho más, ¿no? O sea, que yo no quiero posar aquí del sabio que todo se la sabe, no, yo soy, yo la información y el sentir y el pensar es porque uno lo ha construido en su andar y de pronto probablemente en muchos aspectos de los que yo hablo y te no interpreto bien el sentir de la gente, por tanto es pertinente llevar esos escenarios allá. De paso los invitamos a que ahorita, por ejemplo, estamos con un colectivo, no propiamente de comunicadores, sino de sujetos sociales y políticos, desarrollando un proyecto en una comunidad histórica, en sus luchas y resistencias a nivel Bogotá, y podemos decirlo a nivel nacional, que es Ciudad Bolívar, en general, que todos sabemos cómo Ciudad Bolívar ha marcado la parte de la resistencia en Bogotá, sino sectores mucho más concretos, como el sector de Jerusalén y en particular Barrio Potosí, que sus aldeaños, con la Polizadora Alta y demás, y allí nos reencontramos, y nos reencontramos porque nos conocemos hace mucho tiempo, pero también un pedazo de tiempo último estuvimos distanciados y nos hemos reencontrado. Y fíjate que allí hay experiencias en términos de comunicación popular y es pertinente que podamos sentarnos un día de estos con uno o dos parches de allí y poder recoger insumos para enriquecer mucho más el debate frente a ese tema. Es lo mismo que quiero insistir, que el tema entre los compañeros NASA y los compañeros MISAC, no, el hecho de que nunca más se vuelvan a pelear sea sinónimo de construcción de paz. Creo que más que hacer un análisis de cuáles son las razones de la confrontación de ellas, creo que cuáles las políticas nacionales y estatales para ir disminuyendo las razones por las cuales están en confrontación, si realmente esa confrontación es de forma o es de fondo. Gracias, Juan, mi querido. Gracias a ustedes por la convocatoria, por la invitación y quedo sentada esa propuesta. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hernán, a ti. Muchas gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros y los esperamos en otro programa similar muy pronto. Gracias. Gracias a todas y a todos.